Entonces, hermanos, vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie bíblica basada en el libro de los Hechos, llamada Hechos, una historia real. Y seguimos todavía en el capítulo 4, así que acompáñenme con su Biblia. Si usted trae su Biblia impresa en su teléfono inteligente, en su tablet, acompáñenme a Hechos capítulo 4 y vamos a estar leyendo, vamos a estar viendo esta mañana del versículo 23 al versículo 37. Le recordamos, nosotros hacemos hincapié de que si usted tiene su Biblia impresa en casa, no la deje como un adorno, tráigasela, traiga su Biblia impresa y viva la experiencia de estar aquí en la casa de Dios con nada más que su Biblia, ¿verdad? A veces el teléfono o alguna otra cosa puede distraernos. Tráigase su Biblia impresa y viva con nosotros la experiencia de escuchar el sermón de la palabra de Dios solamente con su Biblia. Amén. Entonces, estamos en Hechos capítulo 4, versículos 23 al 37. Vamos a hacer una pequeña oración antes de comenzar. ¿Qué le parece? Gracias, Señor, te damos en esta mañana por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en tu casa, de poder alabarte, Señor, con todo nuestro corazón, dirigidos por nuestros hermanos, para brindarte, Señor, nuestro canto, nuestra alabanza en esta mañana, Señor. Gracias por esa oportunidad que tenemos de hacerlo libremente en esta todavía mañana, Señor, que nos disponemos a escuchar el consejo de la palabra de Dios, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a estar receptivos, Señor, ayúdanos a ponerlo en práctica, aquello que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya está en Hechos capítulo 4, versículo 23. Mire, la semana pasada el pastor inició con este capítulo y la iglesia primitiva se está enfrentando a algo que nunca había sucedido, algo que nunca habían vivido en su corta historia. La iglesia primitiva por primera vez se encuentra bajo persecución. Y aunque no es a toda la iglesia como tal, algunos de estos líderes son apresados y llevados ante algunas autoridades religiosas y empiezan a cuestionarlos de por qué están haciendo lo que están haciendo. No crea que con miras a apoyar su ministerio, ni a enviar recursos, ni nada. La idea de estos líderes era terminar tajantemente con lo que estos discípulos del Señor estaban intentando hacer. Empiezan a tratar de intimidarlos, empiezan a tratar de censurarlos y después de, asumo yo, varias horas de interrogatorio y de amenazas, terminan soltándolos, y es lo que vamos a ver ahorita en los versículos del 23 en adelante, cómo esta historia sigue en estos versículos y cómo Pedro y Juan van a hacer algo que cada uno de nosotros deberíamos considerar al momento de padecer persecución. Miren, hermanos, la persecución para la iglesia primitiva ha comenzado en este preciso pasaje y no se va a detener nunca. Esta persecución no es algo que va a terminar a lo mejor con el libro de los Hechos, sino que se va a extender, hermanos, hasta que Cristo regrese por su iglesia. Lidiar con la persecución, los problemas, las prohibiciones, el maltrato, la censura o el escarnio, hermanos, para nosotros, si decimos llamarnos discípulos de Cristo, creyentes verdaderos, eso no es una opción. Es algo que vamos a tener que vivir. Es algo que el creyente verdadero experimentará tarde o temprano, según lo dice Juan capítulo 16, versículo 33, de la siguiente forma: en este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor Jesús. Nos deja claro esta cuestión. Ante estas circunstancias, hermanos, una vez más la creciente pero joven iglesia aún primitiva nos deja una lección a imitar con respecto a la persecución. Mire el versículo 23, estamos en Hechos capítulo 4, versículo 23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mire, hermano, póngame atención aquí. La persecución, los problemas, la oposición y sus efectos deben lidiarse en comunidad. Todo aquello que atenta contra
la palabra de Dios y Dios mismo debe lidiarse en comunidad. Y para eso existe la iglesia, hermano. Por eso es que nosotros aquí somos opuestos a la creencia de las personas de que ellos pueden adorar a Dios desde su casa, de que ellos pueden hacer su iglesia desde casa. Y la verdad, hermanos, es que no es así. Porque cuando vienen estas cuestiones a la vida del cristiano, el ejemplo de la iglesia primitiva es que ellos no se aislaron. Estos apóstoles no se fueron a su casa y se quedaron ahí para victimizarse. Dice el versículo 23, que puestos en libertad, vinieron a los suyos. Vinieron a los suyos, hermanos. Es interesante ver que Pedro y Juan, al ser puestos en libertad, pues no se fueron a su casa a lamerse sus heridas y a estar ahí, ¿cómo decirlos?, apesadumbrados o derrotados por lo que habían pasado. No se aislaron esperando que los hermanos fueran a su encuentro. Este versículo, hermanos, remarca que ellos vinieron a los suyos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos encontramos en problemas? ¿Venimos a la iglesia o mejor nos quedamos en casa para que la gente se dé cuenta que no vine y que vengan y me ayuden? Mire, los apóstoles dijeron, acabamos de pasar por esto, acabamos de pasar por un periodo de persecución y lo que ellos hacen es ir con los suyos. El problema es que a veces nosotros no consideramos a la iglesia parte de nosotros. Ellos regresan con los suyos con la encomienda de hacerles saber lo que los ancianos y los líderes religiosos les habían dicho, pero seguramente también, hermanos, para recibir consuelo, para recibir ánimo del parte del cuerpo de Cristo. Y eso es sumamente importante, hermanos, sumamente importante. En estos momentos de dificultad, en estos momentos que atraviesa la iglesia global, en estas fechas, es importante que cada uno de nosotros podamos encontrar consuelo y ánimo de parte de nuestros hermanos. Pero como nos ha oído usted una y otra vez decir, esto no se da desde el sillón de tu casa. Esto no se da desde tu recámara viendo tu televisión. Esto se da aquí, en la comunidad de la iglesia. Hermanos, no menospreciemos el cuidado que la iglesia puede brindarnos en tiempo de persecución, en tiempo de problemas, en tiempos difíciles. Porque aunque no sabemos las formas exactas en cómo Dios actuará, estamos plenamente convencidos de que Él usará a la iglesia para hacerlo. No sabemos cómo Dios va a lidiar y te va a ayudar a salir de lo que estás pasando, pero estamos seguros que un miembro del cuerpo de Cristo va a ser parte de la obra de Dios en tu vida. Primera de Corintios 12:26 dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Mire, dándonos a entender de que lo que pasa a cada uno de nosotros tendría que repercutir en toda la iglesia, o al menos así tendría que ser. Si alguien está dolido, la iglesia se duele con él. Si alguien necesita ánimo, la iglesia le da ánimo. Si alguien tiene una necesidad, la iglesia está para ayudar. Pero si nosotros seguimos en nuestra burbuja diciendo, yo no quiero saber nada de la iglesia, yo amo a Dios, pero no amo a la iglesia, estamos mal. Estamos mal porque los beneficios que la iglesia brinda a sus integrantes son beneficios que fueron concebidos en el corazón de Dios. Dios estableció la iglesia para muchas cosas, entre ellas lidiar los tiempos difíciles. Mire, hermanos, versículo 24 dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Ese versículo 24, hermanos, léalo una vez más conmigo. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Las personas a las que habían acudido Pedro y Juan. Habiendo escuchado todo el relato que ellos les habían dado, dice, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. ¿Qué hacemos nosotros cuando escuchamos que la gente está pasando por situaciones difíciles? ¿Qué hacemos nosotros cuando alguien de nuestros hermanos viene y nos dice, ¿sabes qué? En mi trabajo ya no aguanto la presión, ya no aguanto
el escarnio, ya no aguanto las burlas que me están haciendo. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando escuchamos este tipo de cosas? Dice que la iglesia primitiva alzó su voz, que los hermanos que estaban escuchando esto oraron a Dios. Hermanos, la reacción de la iglesia ante la persecución debe ser la oración. La reacción de la iglesia ante la persecución debe ser la oración. De manera casi inmediata, hermanas, casi en automático, de forma natural, ni siquiera fue algo fingido o algo planeado. De manera genuina, la iglesia de Dios, al percibir la persecución, comienza a orar. Comienza a levantar su voz a Dios. Muchas de las veces, y ya lo ha dicho el pastor Abraham en otras ocasiones, utilizamos la oración como el último recurso. Ya que fuimos al doctor, ya que vemos que no pasa nada y que no reacciona, o que ya la situación está muy dura, entonces es que vamos a Dios con nuestros problemas. Pero la iglesia primitiva utiliza la oración ante la persecución como el primer recurso para hacerle frente. La iglesia, hermanos, primitiva jamás ha sufrido algo como lo que están relatando Pedro y Juan. Recuerde que ellos tienen no mucho tiempo de haber comenzado. Ellos no tienen los grandes modelos de mega iglesias. Ellas no tienen una referencia de qué hacer cuando la gente está atacándolos. Y lo único que hacen es lo que escucharon al Señor decir y es lo que vieron hacer a los apóstoles, que es hacer una oración. Es muy probable, hermanos, que nuestra primera reacción ante los problemas no es precisamente orar a Dios. Es probable, hermanos, que la iglesia en aquel entonces, ante esta situación, tuviera miedo, se sintieran apesadumbrados. A lo mejor tenían miedo de ser los próximos en ser apresados o maltratados. Es probable, hermanos, que incluso ante la persecución la iglesia haya pensado en sus propias familias. Y créame, eso es normal, eso es natural. Pero lejos de huir o quejarse, la respuesta ante la persecución es una oración de parte de la iglesia. Y yo sé que a lo mejor para nosotros es bien difícil contextualizar esto y a lo mejor entenderlo en toda su magnitud porque, hermanos, nosotros en nuestro país no sufrimos persecución. Gracias a Dios, o tal vez no, pero es algo que siempre ha estado inherente a la iglesia. La persecución es algo que saca lo mejor de la iglesia. Pero nosotros la verdad es que no tenemos esto como tal. En otros países, hermanos, a la gente le cuesta la vida literalmente seguir a Jesús. Nosotros, por la gracia de Dios, podemos nosotros venir el día domingo y estar aquí y escuchar libremente la palabra del Señor. En otros lugares eso es un delito. Y a lo mejor no entendemos lo que está pasando completamente aquí, pero esto va a pasar, hermanos. En algún momento va a suceder. Y por eso es importante tomar el ejemplo de la iglesia en este capítulo 4. Mire, dice el versículo 24, que habiéndolo oído, alzaron unánimes su voz a Dios. El salmista David en el Salmo 77, versículo 2, dice de la siguiente forma: al Señor busqué en el día de mi angustia. Buscar al Señor en las situaciones más difíciles es lo más recomendable. Así como lo hizo el salmista, el Señor busqué en el día de mi angustia. Y esto es por qué, hermanos, porque una iglesia unida, porque un creyente verdadero y en comunión con Dios no busca que la tribulación se termine, no busca que la persecución se detenga sin que antes el nombre de nuestro Dios haya sido glorificado a través de eso. La oración de una iglesia unida, de una iglesia llena del Espíritu Santo no es: Señor, quita la tribulación, quítanos los problemas, quítanos la persecución. La oración es que tu nombre sea glorificado a través de todas estas penurias. Que tu nombre sea glorificado a través de nuestro sufrimiento. Esa es la oración de una iglesia verdadera. Ahora, hermanos, me gustaría que
identificáramos algunos componentes, porque estamos hablando de una oración que hizo la iglesia en ese momento. Vamos a ver algunos componentes de esa oración sin perder de vista, hermanos, que la iglesia está siendo perseguida. Primeramente, la oración en la persecución incluye alabanza. Y hace rato nuestra hermana Irelda hacía una oración para finalizar con el único propósito de alabar a Dios. No de pedirle nada. Yo sé que todos tenemos necesidades, yo sé que todos tenemos problemas, pero esa oración estaba centrada solamente en alabar a Dios. Y el inicio de esta oración en el versículo, hermanos, 24 dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No importa, hermanos, qué difícil sea la situación que estamos viviendo, reconocer el señorío, la soberanía y el poder de Dios nos coloca a nosotros, hermanos, en la posición correcta. Porque a veces queremos nosotros solucionar las cosas. A veces nosotros queremos dictaminar en qué momento se va a terminar nuestros problemas, pero solamente a Dios le compete. Solamente Él sabe cuándo lo va a terminar. Solamente Él sabe por qué lo ha iniciado. Y solamente Él tiene el poder de quitarlo o de dejarlo que continúe en nuestras vidas. Hermanos, reconocer estas cosas nos coloca en la posición correcta y alaba a nuestro Dios por sobre todas las cosas. Yo sé que usted puede decir, hermano, pues sí, usted habla desde una posición muy cómoda, porque usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo, porque usted no ha pasado todos estos años sufriendo, porque usted no ha pasado todos estos años anhelando algo de parte de Dios y que esto no se cumpla. Tiene usted razón, pero nosotros no podemos guiarnos por las experiencias de cada uno de ustedes o de cada uno de nosotros. Al final, lo que nos debe conducir en esta vida es lo que la palabra de Dios dice, hermanos. Mire, número 2, la oración en la persecución se nutre de la Escritura. Y esta parte me llama mucho la atención porque a pesar de que los apóstoles no eran personas letradas, ni eran los grandes estudiantes de las escuelas rabínicas de aquel entonces, ellos conocían la palabra de Dios. El versículo 25 dice de la siguiente forma, estamos en Hechos capítulo 4, versículo 25. Dice, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Estas no son palabras que están saliendo o que está formulando en ese momento el que está orando en cuestión. Esas palabras, hermanos, se desprenden de un fragmento del Salmo 2. Se desprenden de un fragmento del Salmo 2 y sabe una cosa, hermanos. No hay nada mejor para apaciguar nuestra alma y cobrar ánimo que citar la Escritura. Cuando estamos en problemas, cuando estamos siendo perseguidos, cuando estamos siendo vituperados, insultados, cuando estamos siendo acusados falsamente, no hay nada mejor que citar la Escritura. Y la iglesia primitiva nos da un ejemplo de eso. En su oración a Dios, ellos no empiezan simplemente a despotricar, necesito esto, Señor, ayúdanos, sálvanos, socórrenos. Ellos citan la Escritura. Pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué es necesario para poder hacer eso? Pues que leamos la Biblia. Que leamos la Biblia. Que meditemos en la Biblia. Que memoricemos la Biblia. Yo no lo voy a poner en un aprieto en esta mañana y no le voy a pedir que me diga 3 o 4 versículos, pero sí le voy a pedir que durante la próxima semana, de manera intencional, usted tome su Biblia, lea una porción, medite en esa porción y si le es posible, memorice esa porción. Porque usted no sabe en qué momento de su vida esa cita, esa porción, ese pasaje le va a traer ánimo, le va a traer paz a su vida. La iglesia primitiva sabía que lo mejor
para afrontar situaciones difíciles era citar la Escritura. Y dentro de su oración, hermanos, incluye este fragmento del Salmo 2 a manera de afirmar que la palabra de Dios se había cumplido y confiados de que el Dios de la palabra ha de escuchar su ruego. Ellos no se están inventando ni le están ordenando a Dios como ahora gustan algunos cristianos de hacer. Ellos simplemente citan la Escritura y dicen, aquello que tú dijiste que iba a pasar, está pasando ahora. Escucha nuestra oración. Miren, hermanos, la oración en la persecución debe declarar el control y la soberanía de Dios. Y vamos más o menos a la mitad de esta oración, hermanos. ¿Cuántas de estas cosas que hemos visto, cuántas de estas cosas que la iglesia está haciendo al momento de orar, son cosas que nosotros normalmente practicamos en nuestra oración? ¿Cuántas de nuestras oraciones empiezan con alabanza a nuestro Dios? ¿En cuántas de nuestras oraciones somos capaces de citar la Escritura para cobrar ánimo? Y yo sé, hermanos, ninguno nace sabiendo. Uno tiene que ir aprendiendo, pero a medida que lo practicamos, se hace más común en nuestras vidas. Hermanos, la oración en la persecución debe declarar el control y soberanía de Dios. Versículo 28 dice de la siguiente forma: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Algo que muchas veces perdemos de vista de las dificultades, hermanos, ante los problemas, es que Dios está en control de eso. Es que Dios lo ha permitido. Es que Dios permitió esa enfermedad. Es que Dios permitió ese accidente. Es que Dios permitió que perdieras tu trabajo. Dios está en control de absolutamente todo. Debemos ser conscientes que nada pasa sin que Dios lo permita. Incluso como lo vemos en la historia de Job. ¿Cuántos recuerdan la historia de Job? Dios es quien permite, hermanos. No es el diablo el que dictamina qué va a pasar. Dios le permite a Satanás que toque todo lo que tiene Job. Le dice, puedes tocar todos sus bienes, puedes tocar todo lo que él tiene, pero no toques su vida, le dice en el capítulo 1, versículo 12. Pero no toques su vida, le dice. Toda persecución, hermanos, toda situación difícil que experimentamos es permitida por Dios y tiene un propósito específico, según Santiago 1, versículo 2 y 3, que dice de la siguiente forma: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay un objetivo, hay algo que Dios quiere que se forme en nuestra vida. Es necesario que el fruto sea producido a través de la prueba. Muchas veces, hermanos, la prueba tiene como fin producir fruto, como en ese caso en nuestra vida, y con ello agradar a Dios y servir a nuestros hermanos, pero también a través de la prueba, nuestra fe, hermanos, es probada y es valorada según Primera de Pedro, capítulos 1, versículos 6 al 7, que dicen, en lo cual dice, vosotros os alegráis, aunque ahora, dice, por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Versículo 7. Para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, dice, se prueba con fuego, y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. No crea que usted está pasando por esas cosas nomás porque sí. Hay algo que Dios quiere formar en nuestras vidas. Hay algo que Dios quiere probar. Y depende de la paciencia y depende de cuánto nuestra vida esté llena de la Escritura, del poder y del Espíritu de Dios en nuestras vidas, poder mantenernos en medio de la prueba. Mire, hermanos, la oración en medio de la persecución debe incluir nuestra petición. Y sí, hermanos, no tiene nada de malo que nosotros vayamos ante Dios
y le digamos lo que necesitamos. No tiene nada de malo que nosotros lleguemos ante Dios y le digamos, Señor, esto es lo que está pasando. Esto es lo que me está quitando la calma. Esto es lo que me está doliendo. Esto es lo que necesito. Mire, versículo 29 dice, y ahora, Señor, dice, mira sus amenazas y concede a tus siervos que no pasen ninguna dificultad. ¿Está conmigo en el versículo 29? Y concede a tus siervos que no vuelvan a sufrir nada en su vida. Y concede a tus siervos que tengan todas las riquezas del mundo. Y concede a tu siervo ese carro del año que te he estado pidiendo. Y concede a tu siervo todo lo que desea. ¿Qué dice el versículo 29? Dice, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es inconcebible, hermanos, que la iglesia está pasando por persecución precisamente por predicar la palabra. Y su petición no es que Dios quite la persecución, y su petición no es que Dios los libre de todas esas calamidades. Su petición es, danos valor para predicar tu palabra. ¿Sabe? Esa palabra que utiliza ahí de nuevo, del griego parrasía, significa valor, significa danos osadía, danos valentía, danos confianza, danos franqueza. Pero en otras traducciones eso significa decirlo todo. Decirlo todo. Concede a tus siervos que podamos decir toda tu palabra. Y sabe una cosa, hoy en día muchos predicadores dicen, mejor yo no voy a hablar de esto. Mejor vamos a omitir los últimos versículos del capítulo 4 de Hechos. Porque no sea que la gente se vaya a molestar. No sea que la gente se vaya a ir. No sea que la gente que está pecando se sienta confrontada. La oración de los discípulos es, danos la capacidad de decir toda tu palabra, sin excluir nada, sin diluir nada, sin omitir nada. Que el evangelio, que tiene poder de salvación, sea compartido completamente, tal y como es, no al gusto de las personas, no al gusto de la gente que viene el día domingo y está esperando escuchar un sermón que lo ayude a salir de sus problemas financieros, que lo ayude con la educación de sus hijos. Y sí, la palabra de Dios tiene para todas esas cosas, pero lo más importante, la meta del evangelio es transformar nuestras vidas, para que nuestra vida transformada sirva y adore al Dios que la transformó. Y para ello es necesario confrontar muchas cosas. Por eso los apóstoles piden valor para poder declarar toda la palabra de Dios sin miedo a absolutamente nada. Su oración grita desde su interior, Señor, equípanos con valor para predicar toda tu palabra. La iglesia primitiva no está buscando aprobación. La iglesia de aquel entonces no estaba buscando más gente. Oiga, se había duplicado, se había aumentado en demasía la membresía de la iglesia. Ellos no estaban buscando más miembros. Dios añadía los que habían de ser salvos, dice su palabra. Simplemente querían ser fieles en la predicación del evangelio. Y estaban pidiendo que Dios les diera esa capacidad. Querían dar a conocer a Jesús, no importando las implicaciones que esto pudiera tener para ellos.
La pregunta en esta mañana es, ¿nosotros estamos orando para que Dios nos dé el valor de predicarlo sin importar las consecuencias? ¿O ni siquiera estamos pensando en predicarlo? Ni siquiera estamos compartiendo en nuestros círculos cercanos la palabra de Dios con nuestros compañeros. ¿En qué escalón de esa recta estamos, verdad? ¿En qué parte de ese proceso estamos? ¿Necesitamos valor para compartir su palabra? ¿O necesitamos empezar a compartir su palabra? Dentro del corazón de la iglesia primitiva, hermanos, lo único que importa es dar a conocer el evangelio sin que nada más importe. Dar a conocer el evangelio. Mire, en medio de la persecución, hermanos, oremos para que Dios siga mostrándose milagrosamente. Me llama la atención que ellos piden valentía y valor para predicar su palabra. Pero añaden una cosa más. Ellos dicen, mientras extiendes tu mano, versículo 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y yo decía, bueno, ¿por qué ellos agregan esta petición? Ya habían pasado, de hecho, es un milagro lo que pone en la mira a Pedro y Juan. Un milagro realizado por Dios a través de ellos. Y ellos dicen en su oración, Señor, extiende tu mano de sanidad y prodigios. Continúa haciéndolo. Hermanos, nosotros como iglesia no podemos cerrarnos a la posibilidad real de que Dios puede y quiere seguir haciendo milagros. Y yo sé que aquí hay más de uno que pudiera levantarse y decir, el Señor obró milagrosamente en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de un amigo mío, en la vida de un familiar mío. Porque Dios tiene la capacidad de seguir obrando milagrosamente. Cuando la gente ya no tiene más que hacer, cuando la medicina dice ya no se puede hacer más, cuando la situación es verdaderamente compleja, la mano milagrosa de Dios puede obrar de acuerdo a su voluntad. Y la petición de la iglesia en ese entonces es, sigue extendiendo tu mano milagrosa, sigue haciendo señales y prodigios. ¿Por qué, hermanos? Porque hay gente que todavía necesita un milagro. Hay gente que todavía necesita un milagro. Y si bien nosotros no vamos a decir que somos quienes operamos estos milagros, porque es Dios, es a través de su nombre. Los apóstoles jamás tomaron una posición que no les correspondía diciendo, vengan y traigan a los enfermos para que nosotros los sanemos. Jamás los apóstoles tomaron esa posición. Y aunque nosotros a lo mejor aquí no hacemos alarde de todo eso, confiamos plenamente de que Dios sigue haciendo milagros. Y a través de la oración, Dios se mueve. ¿Por qué pidieron eso, hermanos? Porque el nombre de Jesús necesita ser glorificado a través de esos actos. Dios había usado a los apóstoles para realizar milagros, hermanos. Pero ellos jamás usurparon una posición que no les correspondía. Jamás tomaron el crédito por ninguna de estas señales o sanidades, sino que tenían sumamente claro que todo lo que podían realizar era mediante el nombre y el poder de Cristo. Hermano, si Dios ha operado un milagro en tu vida, si Dios ha hecho algo milagroso en tu familia, no ha sido porque el hermano o el pastor o alguien de nosotros tengamos ese poder. Es porque a Dios le plació mover su mano poderosa y ponerla sobre uno de ustedes. Lo único que hicimos nosotros como iglesia fue orar a Dios. Orar que se hiciera su voluntad. Y fue su voluntad sanarte y fue su voluntad resolver eso. Gloria sea a Dios por ello y solamente a Él. Los discípulos entendían que Jesús sana por su propia mano y que lo hace desde el cielo a través de su pueblo.
Y esto jamás, hermanos, escúchenme bien, esto jamás debe traer gloria a la iglesia, sino al Dios de la iglesia. Jamás, ninguno de nosotros tomaremos un crédito que no nos corresponde. Mire, versículo 31. Cuando hubieron orado, dice, cuando terminaron de orar, dice, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Sentir un temblor no es lo más placentero del mundo, hermanos. Y menos si uno está en un 8º piso en la Ciudad de México. Pero cuando has orado a Dios y Dios da una señal palpable de que tu oración ha sido escuchada, de que lo que has pedido ha sido atendido, tendrá que ser la experiencia más maravillosa de todas. Aquí no dice si tembló toda la tierra, aquí nomás dice que el lugar en el que estaban congregados tembló. Pero imagínense que después de que oremos temblar aquí. No sé si nos va a dar miedo, nos va a dar gusto, no sé. Pero esta era una señal visible de que Dios había escuchado la oración de su iglesia. Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La oración, hermanos, no es un monólogo en el que nosotros siempre hablamos y no recibimos respuesta. Eso no es la oración. Cuando oramos lo correcto, hermanos, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye según 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, mire, ponga atención, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y créame, cada uno de los componentes de la oración que elevaron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, estaban acordes a la voluntad de Dios. No solamente Dios nos oye, sino que responde. No es como un Dios que está sentado y, ok, ya escuché al hermano por enésima ocasión pidiéndome lo mismo. Es un Dios que responde. Dios respondió de manera poderosa haciendo sentir su respuesta, hermanos, a propios y extraños. Estoy seguro que los vecinos también sintieron el temblor. Pero no solo eso, hermanos, mire, Efesios 3:20 dice lo siguiente: haciendo más abundantemente de lo que pedimos. Esta es la parte final del versículo de Efesios 3:20. Él tiene la capacidad, hermanos, de hacer más abundantemente de lo que nosotros incluso le pedimos. Porque Él no solamente escuchó su oración, sino que dio una señal visible de que había escuchado esa oración. No solamente les dio denuedo para que hablaran y predicaran la palabra del Señor, dice que Él los llenó del Espíritu Santo. Él los llenó del Espíritu Santo. Pero ¿sabe una cosa? Hoy queremos estar llenos del Espíritu Santo sin leer la Biblia, sin venir a la iglesia, sin orar. Y le tengo noticias. Así no se puede. Así no se puede. Porque si algo vemos durante este pasaje de Hechos capítulo 4, es que la iglesia estaba reunida. Es que la iglesia conocía la palabra de Dios y citaba la palabra de Dios. Y es que la iglesia estaba orando. Y en respuesta a este cúmulo de disciplinas espirituales, es que el Espíritu de Dios llenó sus vidas después de esa oración. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, pero aquí están las cosas que tenemos que cumplir. Eso no se da por arte de magia, hermanos. Y aunque
Leer la palabra de Dios como tal, como leer cualquier otro libro, no es suficiente. Forma parte de nuestro crecimiento espiritual. Mire, los últimos versículos vamos a simplemente revisarlos. Dice, déjeme leerlos, estamos en el versículo 32, Hechos capítulo 4, dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno, dice, decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿no?, es una iglesia generosa. Es una iglesia que da. Es una iglesia que ve por las necesidades de otros. Y ya tuvimos una serie en donde hablamos uno de los capítulos exclusivamente de dar. No voy a tomar muchos minutos para ellos, pero sí quisiera que usted se viera en el espejo de la iglesia primitiva y comparara su generosidad con la de ellos. Que comparáramos lo que damos contra lo que ellos daban. Porque qué fácil es decir, no, yo traigo aquí todos los domingos mi diezmo. Pues sí, pero nos estamos comparando como que con lo mismo, ¿no? Vayamos a compararnos con la iglesia primitiva. Y a mí se me hace que ninguno de nosotros salimos bien librados de esa comparación, ¿verdad? ¿Cuán generosos somos tomando como referencia ese ejemplo? Con respecto a dar para Cristo y para su obra. Yo no estoy diciendo, hermanos, que usted tiene que darnos dinero a nosotros para nada. Contribuir para la obra de Cristo. Contribuir para las necesidades de nuestros hermanos. Dar y ser generosos, hermanos, es parte del carácter de un cristiano piadoso. Si nosotros somos o nos gusta decirnos creyentes verdaderos, una iglesia verdadera, nuestra generosidad tiene que hablar de ello también, como lo hacía la iglesia primitiva. Decía que ellos no decían que nada era de ellos, pero de repente nosotros sí decimos, a mí mi carro no me lo toques, todo lo demás, adelante, pero mi carro, por favor, ese sí no me lo toques. Sí, hermano, yo le doy lo que usted quiera, pero yo no lo puedo recibir en mi casa. Porque es mi casa. Y vimos en nuestra serie de Timoteo, que seguimos llevando segunda carta de Timoteo, en la primera carta hablamos de los requisitos para las personas que lideran la iglesia, ¿no? Y vimos cómo necesita ser hospedador el hombre que pretende ejercer un ministerio. Pero decimos, no, esto es mío. Esto me pertenece. Esto no lo comparto con nadie. ¿Cuándo fue la última vez que nos deshicimos de algo para darlo a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que dejamos nuestra comodidad de lado o nuestro gusto o nuestro placer por ayudar a alguien más? La iglesia primitiva lo hacía todos los días. Una iglesia llena del Espíritu Santo, como era la iglesia en aquel entonces, es una iglesia que se reunía, es una iglesia que predicaba el Evangelio, es una iglesia que meditaba y citaba la Escritura, es una iglesia que ora. ¿Para qué? ¿Pidiendo qué?
¿Pidiendo más riqueza? No. ¿Pidiendo más miembros? No, ni siquiera eso. ¿Pidiendo un lugar más grande o más bello? No. Pidiendo valor para predicar su palabra. Hermanos, nosotros como iglesia debe ser nuestra oración. Que Dios nos dé el valor de predicar toda su palabra. De no guardarnos nada. De no esconder nada. De no diluir nada. Y si alguien se va a ofender por ello, pues lo sentimos mucho. Lo sentimos mucho, pero no podemos nosotros dejar de hacer lo que Dios nos mandó. Esa es la premisa en los versículos anteriores. Si usted recuerda la semana pasada, el pastor decía lo que dijeron los apóstoles. Es necesario para nosotros obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo sentimos mucho si aquí no compartimos lo que usted quiere escuchar. Pero oramos para que Dios nos dé el valor, el denuedo, de predicar toda su palabra, tal y como Él la enseñó. Póngase de pie, vamos a hacer una oración para terminar.